Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En Colombia, más de 14 millones de personas son menores de 18 años, lo que representa cerca del 27% de la población. Sin embargo, esta cifra no se refleja en la visibilidad que esa franja de edad tiene en los medios y especialmente en la televisión. Muchos noticieros entregan gran atención a casos de violencia infantil por su impacto social o su carga emocional, mientras que niños y niñas de zonas rurales o en condiciones de vulnerabilidad de otras violencias tienen poco o nulo espacio en la pantalla. Además, indicadores críticos de la infancia como la mortalidad infantil y la mortalidad materna se concentran en regiones con presencia de comunidades rurales donde superan los promedios nacionales, pero no aparecen en esta pantalla. Estas diferencias revelan que muchas realidades de la niñez no se observan ni cuentan con la misma frecuencia en la agenda televisiva, perpetuando estereotipos, invisibilidades o silencios en la narrativa pública. Muy bien, para hablar de ello, para profundizar, nos acompañan esta mañana Catherine Jaramillo. Catherine es pedagoga, ha liderado estrategias para proyectos para la protección de niños, niñas y adolescentes, además de fundadora de Valientes Colombia ONG y coautora del informe Into the Light. Catherine, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Alexandra Loaiza Ramírez, comunicadora social y periodista, coordinadora del equipo de prevención del reclutamiento en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la CIPRUMNA. Ya hablaremos de ello. Alexandra, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos y todas por la invitación. Y está con nosotros también María Julia Garcete, directora del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente en la OEA. Es trabajadora social con énfasis en el ámbito de los derechos de la niñez y la adolescencia. María Julia, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto de poder compartir contigo, Mario, con Catherine y con Alexandra este espacio. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir. Veamos. Han centralizado mucho la comunicación desde la política pública de infancia, centralizada más desde las condiciones y habitabilidades de la ciudad, pero nunca en las realidades de las zonas rurales. La televisión debe hablar un poco más de los niños afrodescendientes, creo que no lo vemos mucho en los medios de comunicación y también son muy importantes. Considero que no se debería segregar en términos de clases sociales, ¿verdad?, de educación, etcétera, y considerar a todos los niños y niñas pues como el futuro de la generación, de la población. La protección integral de los niños y las niñas es competencia de todos y todas en el país. No solamente los casos que causan sensación o lo que son primicia. Todos los niños y las niñas tienen derecho a ser respetados, a ser amados, a tener una familia, a contar con espacios protectores y seguros. Los niños, niñas y adolescentes los tienen vinculados únicamente a la parte negativa, más no la positiva. Un ejemplo, hay niños afrodescendientes que son muy buenos deportistas, pero también tenemos niños afrodescendientes que tienen un intelecto muy alto que no los explotamos. Muy bien, Catherine. Los niños y las niñas, no solo en condición de víctimas, no solo en condición de vulnerabilidad, en lo que hay que hacer énfasis, por supuesto, pero también en otros contextos y otras actividades. Sí, digamos que ahí es donde se nos abre la puerta a hablar de lo que hoy nos convoca, es de esas niñas, niños y adolescentes de segunda categoría, ¿no? Entonces, donde se invisibilizan
las violencias incluso que muchos viven. Hablábamos de las zonas rurales, que nos decían los televidentes, muchas veces hablamos desde el contexto de ciudad. En nuestro caso, que la lucha es contra la explotación sexual de niñas y niños, entonces encontramos el tema mediático de Medellín y Cartagena. Y de ahí los medios de comunicación no salen, cuando no estamos hablando de qué pasa en el Guaviare, qué está pasando en San Andrés. Pero también lo que decían los televidentes es muy importante y es, bueno, ¿y dónde está lo positivo? ¿Qué estamos haciendo como país luchando contra estas violencias? Porque siempre pues, nos vamos como a la cultura del morbo, a decir lo que nos decía el televidente es todo lo desastroso que pasa, pero donde pues visibilizamos también esas oportunidades que hay, las ONGs que luchamos, que estamos en los territorios, los gobiernos locales, nacionales que están haciendo. Entonces siento que sí hay una oportunidad de mejora en saber cómo comunicar, pero sobre todo en incluir todas las niñeces, no solo las que generan como ruido en temas de comunicación. Todos los niños, todas las niñas, Alexandra. Invisibilizarlos es otra forma de violencia, invisibilizar otros contextos es otra manera de estigmatizarlos. Efectivamente, silenciar su voz. Los niños y las niñas son presentados en los medios de comunicación como víctimas pasivas de la violencia, además narrados por otros, por los adultos, porque somos una sociedad adultocéntrica. Entonces, sí es muy importante reconocerles como sujetos de derechos, como protagonistas de la acción, como protagonistas de la transformación. Lo decía un televidente, los niños y las niñas desarrollan acciones muy poderosas de resistencia, de formación, de capacitación, de resiliencia, que debe contársele al mundo, que debe contársele a la sociedad, porque cuando se encasillan en lo negativo o en la violencia, pues se generan escenarios paternalistas por un lado, donde no se les reconoce como sujetos, pero también se justifica muchas veces su agresión y su invisibilización. Muy bien. Entonces, María Julia, si en la televisión no cumplimos con el relato adecuado y consecuente y la trazabilidad de las violencias, mucho menos con otros contextos donde la violencia no está presente. Yo creo en la misma línea de lo que planteaban y escuchando a los televidentes que estaban opinando, cuando planteamos la niñez y la adolescencia como un futuro, como un proyecto a hacer. Y ahí muy sutilmente ya no los estamos reconociendo como sujetos que son, ellos son en sí, en presente. Y justamente ya partimos desde esa construcción de infancia, niñez y adolescencia con una vulneración, y es el adultocentrismo. Tú mencionabas un dato muy importante del 27% de la población menores de 18 años en Colombia, y es como un reflejo fractal de lo que es el continente. En nuestro continente, y ahí yo les aporto un poco la mirada regional, es el 30% de la población, y como tú bien mencionabas, la ausencia en agenda de televisión, pero yo les puedo decir, la ausencia en términos de políticas públicas, la ausencia del imaginario social que construimos, es muy importante porque al invisibilizar ya estamos violentando. Muy bien, María Julia. Más televidentes preguntando, veamos. De acuerdo con el ICBF, más de 15.000 niños fueron atendidos por violencia intrafamiliar en un solo año. Pero muchos de estos casos son invisibles en televisión. ¿Cómo garantizar que la cobertura mediática no jerarquice a los niños dependiendo de su contexto social o geográfico? Muy bien, sobre esto nos hemos ocupado en otros espacios, ¿no? De ver cómo se ejercen las violencias y cómo se invisibilizan los niños, niñas en esta perspectiva. Pero a veces en televisión solo pensamos en los niños en términos de muñequitos, ¿verdad? En la televisión hay que ponerles muñequitos y ya. Así aparecen no como sujetos, sino como objetos, como audiencias, con muñequitos, llenándole su tiempo con dibujos animados. ¿Tú qué piensas, Caterina? Bueno, sí, ahí hemos invisibilizado que las niñas, niños y adolescentes ahora también están ocupados en ver algunos programas que las personas adultas ven.
Entonces hablamos de que si hay categorías en la televisión que se supone que esos programas son para niñas y niños, que incluso algunos han sido criticados por su contenido, pero también tenemos una franja en donde ven realities, en donde ven otros escenarios pues digamos en un entorno familiar, y ahí nos parece complejo el mensaje que se está dando, sobre todo cuando hablaba el televidente de la violencia intrafamiliar, y es como también qué mensaje les estamos dando a los niños con relación a su familia, a que identifiquen si es una familia protectora o no, porque ahora estamos hablando de la explotación sexual de niños dentro de los entornos familiares. Claro. Y hasta donde el niño tiene la información de entender que es una violencia, ¿sí? Que ese contenido me haga a mí entender como niño que es una violencia con mi lenguaje cero técnico, y entender si tengo que reportar a un adulto que esté fuera de mi entorno familiar si estoy viviendo una situación. Entonces siento que es como una invitación también a que esos contenidos tengan una información importante para esas niñas, niños y adolescentes. Muy bien, concebimos entonces a los niños desde esta pantalla, desde esta perspectiva, como sujetos inmóviles, ¿no? Como personas quietas, que no se mueven y que únicamente a través de sus ojos se relacionan con el mundo. Alexandra. Sí, efectivamente, yo considero que sí se conciben a los niños como objeto de noticia, como el espectáculo que puede adornar algunos escenarios, pero no se les da el lugar como sujetos y sujetas de derecho. En ese marco, digamos, silenciar su voz, invisibilizarles, no darles el rol protagónico, como decía Marta, es un escenario mismo de violencia porque se les resta poder. Y yo sí creo que hay un rol transformador de los medios de comunicación, y es empoderarles, decirle a los niños y a las niñas que ellos tienen voz, que sus historias, que sus acciones, que sus esfuerzos son visibles, son importantes y construyen país y sociedad e historia. Más televidentes, más preguntas. Un informe de UNICEF Colombia señala que la niñez indígena y afrodescendiente enfrenta una doble vulneración: la pobreza y la falta de representación mediática. ¿Qué rol deberían jugar los medios para que estas infancias no sigan siendo tratadas como de segunda categoría? Y paradójicamente, Catherine, en lo único que son iguales los niños y las niñas, sin importar etnia, es en que son invisibilizados. Sí. Empecemos en que si hablamos de etnias, ¿qué programas tenemos con las 62 lenguas indígenas que hay aquí en Colombia? ¿Cuántas? Ninguno. O sea, yo no conozco uno. ¿O cuántas noticias se traducen a estas lenguas? ¿O cuántas campañas de prevención de violencia tenemos en estas lenguas? O sea, eso es una oportunidad muy grande de mejora, porque seguimos generando una información para los niños de la ciudad y dejando de lado a los niños de las zonas rurales, de las etnias, que muchas veces pues no están entendiendo. Y asimismo se crean no solo los programas de televisión, los programas de los planes de gobierno territoriales, en donde envían a profesionales que no saben hablar sus lenguas y no generan una conexión. Entonces, hasta donde tenemos que repensarnos de que, como lo decían ahorita una colega, si hago algo para los niños, no es con los niños, no de esa voz horizontal, sino realmente que yo entienda que estoy construyendo con los niños para los niños. Y hay muchas iniciativas, Alexandra, de niños y niñas que pueden inspirar a otros niños y niñas. Es normal que por edad se sientan más inspirados por pares que por adultos, pero no nos encargamos de resaltar esas acciones. Sí, quería señalar sobre lo que planteas, Mario, en relación al nivel de invisibilidad. Yo creo que no es igual. Yo creo que los niños y las niñas están muy invisibilizados, muy silenciados, pero los niños y las niñas afroindígenas, negros, rom, están aún más invisibilizados. Quiero señalar una cosa bien importante, y es que una de las principales violaciones de derechos humanos hoy por hoy en el país es la vinculación de los niños y las niñas a la guerra, al conflicto armado. Más del 60% de los niños y las niñas vinculados hoy al conflicto armado, a la guerra, lo que llamamos reclutamiento, son niños indígenas y afro, porque ahí sí que son reconocidos sus saberes, la capacidad de moverse en el territorio, su
sus saberes ancestrales, ¿no? Y su capacidad de adaptabilidad para estar en los entornos de guerra. Y eso no lo estamos diciendo. Y eso necesita una discriminación positiva, no solo pensar que los tratemos igual, sino necesitamos visibilizar las condiciones que les ponen en mayor riesgo, les generan vulnerabilidades distintas, porque sí es distinto cómo les afecta el conflicto y las violencias son diferentes y los impactos que tienen. Y efectivamente ahí también hay un potencial importante. Todas las experiencias de saberes propios, de construcción de conocimiento, de cultura, identidades de los territorios, son los que ha permitido resistir por más de 60 años de guerra a los pueblos. Eso hay que mostrarlo, hay que darle la voz desde los niños y las niñas a esas expresiones territoriales y comunitarias que han permitido construir paz en contextos muy conflictivos. No los conocemos, María Julia, partimos de prejuicios, no tienen uso de razón, no tienen capacidad decisoria, sus emociones no gozan de responsabilidad y otros prejuicios que hacen que no los tengamos en cuenta como actores, como protagonistas. Yo quiero traer a esta conversación dos ejemplos muy relevantes en Colombia de la participación de niños, niñas y adolescentes. Una es en procesos de investigación, acción participativa. Tuve la oportunidad y el honor de estar en julio del año pasado en la Universidad Surcolombiana en Manizales y conocer en primera persona a niños y adolescentes que han participado en procesos de investigación, acción participativa. Esto es llevando, compartiendo su voz y su mirada sobre hechos comunitarios sujetos de investigación. Y sí que aportan una otra posibilidad, una otra mirada y enriquecen nuestro mundo adulto. Muy bien, más televidentes, más preguntas, escuchemos. Según el DANE, en Colombia, el 42% de los niños y niñas viven en condiciones de pobreza monetaria. Sin embargo, los noticieros dedican más cobertura a casos aislados de niños de clase media o alta. ¿Qué cambios editoriales podrían hacerse para que la televisión refleje mejor esta realidad mayoritaria? Para que la infancia en condiciones de vulnerabilidad no sea invisible y al mismo tiempo se promuevan narrativas inclusivas y responsables frente a la niñez colombiana. Pobreza y salidas y alternativas, pobreza y acciones, pobrezas y ejemplos para no quedarnos en el miserabilismo, Catherine. Bueno, yo creo que ahí de nuevo criticar un poco la cultura del morbo, sí. Porque incluso cuando se habla de explotación sexual solo se habla de pobreza, cuando realmente no estamos hablando de la mala posición de estos influenciadores, por ejemplo, que tenemos hoy en día y cómo están influenciando a nuestras niñas, niños y adolescentes a obtener dinero o actividades a través de acciones que son incluso ilícitas, como ahorita tenemos toda la promoción del modelaje webcam. Entonces nos quedamos siempre en la miseria desde muchas perspectivas, no solo de la pobreza. Yo creo que la invitación aquí es, más que hablar de las vulnerabilidades, es hablar sobre qué opciones tiene las niñeces y las adolescencias para poder tomar un teléfono y pedir ayuda, ¿cierto? Entonces me quedo siempre en el horror de la noticia, ¿sí? Sea el estrato que sea, pero no doy esas herramientas para tomar acción. Entonces, las personas que estamos frente a unas noticias o frente a un programa, pues nos quedamos como en una indignación, pero no pasamos a la acción. Entonces yo siento que más de justificar toda la pobreza o de hablar de la pobreza es, bueno, ¿qué más podemos hablar para darle herramientas al público teniendo la oportunidad de que tanta gente nos ve y que incluso las niñas y niños comparten esas pantallas con sus familias? Entonces siento que es un tema de centrarnos muy bien en ese contenido, de que no solo se quede en la indignación. E insistir un poco, Alexandra, en esta perspectiva. La televisión no muestra, pero a veces a través de redes sociales
o a través de otros medios de comunicación internacionales vemos casos, llamémoslo casos de éxito, casos ejemplares de niños y niñas que cambian su entorno, que cambian su familia, que cambian su propio destino, pero los dejamos pasar y no los ponemos en agenda cuando sería necesario para ayudar o para contribuir a dar un relato completo sobre la niñez, sobre la adolescencia. Los medios de comunicación tienen un poder enorme a la hora de establecer imaginarios sociales y culturales en toda la sociedad y hay que aprovechar ese poder. Los niños y las niñas no pueden ser pensados únicamente para la franja de niños y niñas y para los muñequitos. El enfoque de niñez, el interés superior de los niños y las niñas debe atravesar toda la programación de los canales de televisión, dándoles el lugar como sujetos de derechos, escuchándoles, dándoles la voz de manera directa. Mi invitación directa es que los medios de comunicación puedan ir a los territorios más aislados porque allá llegan ustedes, hasta allá les escuchan. Si los niños y las niñas se ven ahí reflejados y representados más allá de una franja que presenta muñecos, seguramente eso transforma, da poder y les permite reconocerse como protagonistas de su historia, la historia del país y la historia de la humanidad. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Deberían tener programación diferente respecto a las películas. Casi todos los fines de semana son repetitivas. Sería bueno que variaran con diferentes géneros. Nos escribe Yadira Morales. Sí, claro, las películas les gustan mucho, pero no las mismas. Y sobre todo variar de géneros. A algunos les gustan las de acción, a algunos las románticas, etc. Ello permitiría incluir más audiencia en esas franjas. ¿Por qué en el Canal 1 ya no muestran más comerciales de TV Novedades? Nos escribe Diego Becerra. Bueno, son los acuerdos, las circunstancias, los momentos de los anunciantes que buscan en esta parrilla el lugar y el momento indicados para dar a conocer sus productos. En la edición internacional de Noticentro, ustedes acostumbran pasar la noticia con el audio original en idiomas que muchas veces son absolutamente desconocidos e insertan en texto la traducción al español, la cual pasa demasiado rápido, lo que hace que en demasiadas ocasiones los televidentes no alcancemos a leer y comprender lo que dicen los protagonistas. Es mejor que sea con voz en off. Recuerden a los invidentes, ellos son totalmente auditivos y también son parte de sus espectadores. Nos escribe Miguel Gerlain. Bien, 3 factores influyen ahí. El primero, las audiencias no siempre ven televisión en condiciones óptimas. La segunda, los niveles de alfabetización son distintos. Y la tercera, la velocidad de lectura también varía. Si todo lo dejamos en los caracteres, seguramente nuestros televidentes se van a perder de esas traducciones que pueden darle contexto a la información que están recibiendo. Agradecemos a los televidentes que nos escriben semanalmente y los invitamos a que lo sigan haciendo a través de nuestro correo. Y a propósito de televidentes, escuchemos qué tienen para proponernos en relación con el tema que hoy nos ocupa. Una recomendación que le doy a los medios es que nos enfoquemos más en lo positivo de los niños, como cuidarlos, lo que hacen día a día, sí, como todo lo positivo que tenemos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos. Además de mostrar el tema cuando ya ocurre la violencia, cuando ya ha ocurrido el delito, pues también deberían informar y capacitar y dar otra información para que la gente se concientice y se genere una cultura para salvaguardar los derechos de los niños, saber cuándo denunciar y también mostrar lo que hacen muchos niños en Colombia. Hay muchos niños que son líderes ambientales, sociales, que hacen cosas bien bacanas. Es hacer un llamado a verlos como iguales. A vernos como iguales todos los niños y niñas, sin importar su condición, su tono de piel o su cultura, tienen los mismos derechos. Que visibilice la población de los niños y niñas afrodescendientes, los niños y las niñas negras, que visibilicen eso, que publiciten, que nos reconozcan y que sean muy objetivos con esta población que tanto necesita de estos programas de televisión y de la prensa y de todos los medios, porque existimos, somos y estamos. Muy bien, claro, niños y niñas afrodescendientes, indígenas, en situación de vulnerabilidad. Pero el resto de niños y niñas son el 27% de nuestra población.
que es un número bastante alto, la cuarta parte de nuestra población que no aparece en televisión. ¿Qué sugerencias tienes tú, María Julia Garcete, para la televisión, para el periodismo, para nuestros creativos? En primer término, la sugerencia que tengo es pensar en un consejo asesor de niños, niñas y adolescentes que pueda ser incluido en la revisión de los temas, en alguna instancia que el canal tenga. Ahí pensarlo desde la dirección, ¿no? Plantear consultas también abiertas, así como dirigen al público televidente, a lo mejor unas encuestas en formulario y en formato pensado para niños, niñas y adolescentes. Y quizás también una muy buena, algo cercano a ustedes, pudiera ser contactar con la red TALI, que reúne el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de Medios Públicos. Esto se reúne anualmente, el año pasado lo hicieron 57 consejeros de 36 canales públicos y de 14 países diferentes. Entonces, ahí los niños, niñas también van reflexionando y van haciendo escuchar sus propuestas para los canales de cómo ellos ven la televisión, qué contenido quisieran compartir y también la posibilidad y oportunidad, Mario, y con mucho respeto y a tu equipo, como productores también de contenidos. Realmente la experiencia que tenemos nosotros con los corresponsales de infancia y adolescencia en la producción de videos cortos sobre los temas que a ellos les interesa, podcast y una serie de otras herramientas que hoy en día niños, niñas y adolescentes lo pueden generar de forma muy fresca. Y también desde esta mirada, como ya bien lo decía Catherine y Alexandra, incluyendo otras miradas. Muy bien, agradecemos a María Julia Garcete desde Uruguay, directora del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la OEA. ¿Tus propuestas, Catherine? Bueno, puntualmente no esperen a que suceda un delito para hablar de la niñez. Hablemos de herramientas de prevención, hablemos desde lo positivo, porque esto también moviliza a la sociedad. Y la invitación también es que cada vez que generemos una escena de violencia o de maltrato, que pasa mucho en las novelas o incluso en las mismas noticias que las niñas, niños y adolescentes también las ven, dejemos un mensaje. Si usted está viviendo esta situación, ¿a dónde debe acudir? ¿Cuáles son las líneas del gobierno local, nacional, pero también de las ONGs que pueden estar apoyando este tipo de situaciones? Porque si bien la niña ni adolescente es un televidente, también se puede ver reflejado en esa situación, y si no encuentra un camino como el protagonista, pues hasta dónde estamos llevando la información. Gracias, Catherine. Catherine Jaramillo, fundadora de Valientes Colombia, ONG y pedagoga. Alexandra. Muchas gracias. 3 cosas muy puntuales. La primera es que hoy estamos hablando de los niños y las niñas. Sí, los niños y las niñas. Aquí un montón de adultos, los televidentes también en su mayoría fueron adultos. Esa es la primera recomendación, escuchémoslos como sujetos, como parte activa de la construcción y del saber. Segundo, a los medios de comunicación, muy importante que entiendan el enfoque de derechos y el enfoque de niñez, que nos invita otra vez a reconocerles como sujetos de derechos y abrir espacios de participación directa e incidente. Y me sumo a la propuesta de Catherine de el rol que pueden tener ustedes en hacer una campaña muy poderosa todo el tiempo, rechazando todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, inaceptable, incluido el reclutamiento y cualquier forma de vinculación a la guerra. Muchas gracias a Alexandra Loaiza Ramírez, comunicadora social y periodista, coordinadora del equipo de prevención de reclutamiento de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en la CIPRUNA. Gracias a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio y gracias a los televidentes que nos acompañan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita
todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que todas sus inquietudes, propuestas y aportes mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.